Buenas tardes. Voy a hacer un vídeo sobre Gibraltar, los ataques a Gibraltar en el siglo XVIII, 1704, 1727, 1779, Gibraltar. 1 de noviembre de 1700. Fallece Carlos II de España, el hechizado, último monarca de la Casa de Austria en España, sin descendencia. En testamento nombra sucesor a Felipe de Borbón, nieto del rey Luis XIV de Francia, y nieto del rey Luis XIV de Francia y de la infanta española María Teresa, por lo tanto, bisnieto de Felipe IV de España. Es decir, también era una Austria, tenía sangre austria. Pero el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico reclama el trono, ¿no? Lo que aprovechan Inglaterra, que sería Reino Unido de Gran Bretaña a partir de 1707, lo que aprovechan Inglaterra y Holanda, las Provincias Unidas en ese momento, para unirse a la guerra. Junto al Sacro Imperio, Prusia y Portugal, contra Francia, España, Baviera, Colonia y Saboya, que cambió a este bando en 1703. En 1702 la guerra se extendía en Italia, Flandes y Alemania, con batallas importantes, jugándose los territorios hispánicos en el resto de Europa. En España, las batallas de Almansa en 1707 y Villaviciosa en 1710 y el asedio de Barcelona en 1714 llevarían a los tratados de Utrecht y Rastatt en 1714. En España, 2 veces los austracistas se apoderaron de Madrid. Incluso Felipe V fue requerido por su abuelo Luis XIV a renunciar al trono. No lo hizo, y por esto sucedieron los pactos de familia entre Francia y España durante el XVIII, posiblemente. En el verano de 1704, una flota de 61 barcos de guerra y otras naves inglesas y holandesas, que también traían algunas tropas catalanas, llegó a la bahía de Algeciras el 1 de agosto, 1704, mandada por el almirante británico Rooke y el príncipe Hesse. Este desembarcó 2.300 hombres en el istmo de Gibraltar y pidió la rendición a la plaza. Esta se encontraba en buen estado con 110 cañones y balas, pólvora y alimentos. Pero el gobernador Diego de Salinas solo contaba con 100 soldados y 6 artilleros, reforzados por los ciudadanos. Otras versiones dicen de más defensores, pero rechazan rendirse. El día 3 atacan con cañoneo durante 5 horas, tirando unos 15.000 proyectiles, atacando las obras de los muelles, el nuevo al sur y el viejo al norte. Fuerzas de desembarco enemigas alcanzan el muelle nuevo. La guarnición vuela su polvorín. También los marineros ingleses capturaron como rehenes a mujeres, niños y religiosos de Gibraltar que se habían refugiado en Punta Europa, el extremo sur de la península de Gibraltar. Amenazaban con usarlos como escudos humanos en su ataque, y la guarnición depuso las armas. La tropa española marchó y también casi toda la población civil. Se instalaron en las cercanías y nacerían San Roque, Los Barrios y Algeciras también. Es decir, han amenazado con matar a civiles vilmente, usarlos como escudos humanos, y por esto se ha rendido Salinas. Y porque tenía pocos hombres, pero ha sido una mala rendición. Nunca se tenía que haber rendido. Seguimos. Quedó Hesse Darmstadt, Hesse, en Gibraltar como gobernador con 2.000 ingleses y holandeses, 60 artilleros y unos centenares de catalanes.
El 24 de agosto hay batalla naval cerca de Málaga, entre Rooke, el inglés, y la flota francesa del conde de Tolosa y Mariscal d'Estrées, con más de 150 naves implicadas. Resultado incierto, y regresaron a sus bases este 24 de agosto del 1704, un combate con más de 150 naves implicadas. Pasamos al asedio de 1704-5 a Gibraltar por parte española. El capitán general de Andalucía, Francisco del Castillo Fajardo, marqués de Villadarias, se presentó unas semanas más tarde con 7.000 hombres hispano-franceses. El terrible cañoneo del 3 de agosto apenas había dañado la fortificación. El cañoneo inglés del 3 de agosto apenas había dañado la fortificación. El complejo fortificado que sostendrá el asedio hispano-francés de los siguientes 7 meses y sostendría el intento de 1727 y el de los años 1779-83, era el defensivo medieval en la parte septentrional, empezando desde la costa oeste de la península de Gibraltar, avanzando hacia adentro, tierra adentro. Esa es la zona septentrional, ¿no? Era el medieval en la parte septentrional norte de la población y hacia el sur. Punta Europa, ¿no? Una sucesión en Punta Europa de plataformas artilleras y lienzos de muralla costera. Villadarias en 1704 emplazó la artillería en el Istmo. El Istmo es la zona, el terreno que hay después de el propio peñón, con todo el tajo vertical del peñón. Hacia el norte tiene una zona de 1 kilómetro más o menos de tierra descubierta. Eso es el Istmo. Villadarias en 1704 emplazó la artillería en el Istmo y con trincheras y paralelas se aproximaba a las defensas del norte de Gibraltar, y la escuadra del barón de Pointis, francés, bloqueaba navalmente. Las trincheras con morteros y cañones, almacenes, banquetas para disparar en los parapetos. Abrieron la primera paralela a 600 metros del frente de tierra de Gibraltar. El frente de tierra de Gibraltar, que o bien será el tajo norte del peñón propiamente, o un poco más atrás, unos 200 o 300 metros más atrás, el frente de murallas de Gibraltar. Una de esas dos cosas, ¿no? Abrieron la primera paralela a 600 metros del frente de tierra de Gibraltar. Zigzagueando llegan a 400 metros a la laguna, ¿no? Hay una laguna a partir de 200 metros de la puerta de la muralla de Gibraltar. A 200 metros hay una laguna, zona pantanosa, ahí, que solo se puede atravesar o pegado a pie de monte o pegado a la orilla de la bahía. Bien, llegan a 400 metros a la laguna, terreno pantanoso que empieza a 200 metros del frente de tierra. La bordean por el este, que eso es Levante, por el pie de monte, escalándolo. Villadarias lanzó 2 intentos. El primero por las alturas de la montaña, por peligrosos senderos de la cara oriental, es decir, la cara oriental del peñón que da al mar, por ahí senderos, guiados por un pastor gibraltareño, pero la falta de refuerzos y munición hizo que acabara en desastre. Repetimos, la falta de refuerzos y munición hizo que acabara en desastre. Después los ingleses tallarían estos senderos. El segundo intento fue en febrero de 1705, atacando defensas exteriores a puerta de tierra. Se llegó a ocupar el Pastel o Torre Redonda, en la falda de la roca, en la falda oeste de la roca, la que da a la bahía, elevadamente. A mayor altura,
a ocupar momentáneamente el Pastel o Torre Redonda en la falda oeste de la roca a mayor altura que el Piedemonte, pero bajo el Salto del Lobo. El Salto del Lobo es una especie de acantilado que tiene arriba el monte de Gibraltar, de 50, 60, 80 metros, un salto, y abajo el Piedemonte empieza. Cara, decimos oeste, la que da la bahía. Entonces el marqués fue sustituido por el mariscal Tessé. Como hemos visto, se han hecho 2 intentos con Villadarias por los senderos, y la falta de volumen, de masa y de logística ha terminado en desastre, que los han rechazado. Y por el Piedemonte han ocupado una batería, que es en la Torre Redonda, momentáneamente, pero se ve que también los han rechazado. Bien, entonces el marqués fue sustituido por el mariscal Tessé. Bien, aunque estaba el almirante francés Pointís tratando de bloquear, el inglés Leake conseguía reforzar la plaza y dañar la flota francesa en una batalla en marzo, de que murió Pointís. Marzo 1705. Las fuerzas de los ingleses efectuaron varias salidas para estorbar las obras, y sin apoyo claro de la flota no se hizo otro asalto. Las trincheras acabaron justo después de superar la laguna por su este, por Piedemonte superaron la laguna y ahí se acabaron. Pegado a Piedemonte y otro par de ramales desde Piedemonte a costa, ramales en este caso horizontales, paralelos a lo que es el lienzo de muralla de Puerta de Tierra de Gibraltar. Superaron la laguna justo y ahí se quedaron, ya detrás de la laguna, a 150-200 metros del frente de tierra. Aquí ya sabemos lo que es el frente de tierra. El frente de tierra es la Puerta de Tierra, es el lienzo de muralla de Gibraltar. Bien, en abril de 1705 levantaron el sitio y continuaba la guerra de sucesión. Tenemos que en 1704 la Gran Alianza, que era la que iba contra Francia y España, decidía usar Portugal como base para conquistar Madrid. La guerra llega a la península. Los territorios de la Corona de Aragón se sublevan a favor de Carlos, que fue proclamado rey en Barcelona, y llegan a ocupar temporalmente Madrid en 1706. En 1707 el inglés duque de Berwick, mandando un ejército principalmente francés, venció en Almansa al ejército inglés que mandaba el francés marqués de Ruvigny. Es decir, un inglés mandando un ejército francés vence a un ejército inglés que mandaba un francés. Esto en la guerra de sucesión española, en España. En Almansa. Siguieron victorias inglesas de Marlborough en Flandes. Una segunda ocupación de Madrid por los austracistas y su toma de Menorca en 1708. Y tras la derrota en Brihuega y Villaficiosa, la disolución de la Gran Alianza. Se firmó la paz en Utrecht en 1713, firmando la posesión británica de Gibraltar y Menorca y derecho de asiento de esclavos negros en las posesiones españolas y el navío de permiso de comercio. Pero la guerra continuó en la península con la resistencia catalana hasta la toma de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Bien, ahora vamos a pasar al asedio de 1727. Durante la guerra de sucesión murió el emperador de Austria José I. Su sucesor accedió al trono imperial en 1711 como Carlos VI, causa principal de la disolución de la Gran Alianza de La Haya. En 1724 España seguía enfrentada a Inglaterra por Menorca, Gibraltar y provocaciones en América.
En enero de 1727 comenzó un nuevo asedio contra Gibraltar, con el conde de las Torres, con 17.000 españoles, enfrente unos 5.000 enemigos. Se abren trincheras y baterías en el istmo. El 11 de febrero del 24 los ingleses abren fuego. Los ingleses desde el primer asedio habían emplazado más baterías en el Tajo Norte, en la zona de Willis Battery, y tenían el apoyo de la flota naval inglesa de Weiger. Las obras españolas fueron avanzando. Hay salidas de la guarnición con poco éxito, pero las trincheras no alcanzaron la laguna, que la habían profundizado los ingleses y puestos caballos de frisa, etc., estorbos. Quedaban dos caminos a ambos lados de la laguna, uno al borde del mar y otro al pie de la montaña, enfilados por la artillería del frente de tierra. Los españoles empiezan una mina en el monte Perejil, en el Tajo Norte de la Roca, para hacer volar las cornisas del Tajo Norte, batería Reina Ana, Queen's Battery, con sus baterías, volar las cornisas del Tajo Norte con sus baterías que tiraban a las avanzadas españolas. La empresa no tuvo éxito. Han intentado hacer una mina y no tuvo éxito. En abril de 1727 cesaron las hostilidades sin haber hecho asalto. Se mantendrá el bloqueo terrestre con las obras, que en los siguientes años se convertirá en la línea de contravalación para aislar por tierra. En 1739, poco después de la muerte de Felipe V, el Borbón, volvió a estallar la guerra que duró hasta 1748, por el tema de la oreja de Jenkins. Con el nuevo rey español Fernando VII fue un tiempo pacífico y reforzando el poderío naval español. Se le fue la cabeza al rey y cogió el trono su hermanastro real Carlos III, que empezó en 1759. 2 años después el tercer pacto de familia con Francia, y entrando en la Guerra de los 7 años. En el 63 se firma la Paz de París, en el que Francia devuelve Menorca a Inglaterra, tomada en 1756, España perdía Sacramento, tomada a Portugal el año anterior, en el 62, y parte de la Florida. España perdía Sacramento, tomada a Portugal el año anterior, y parte de la Florida, y recuperaba las conquistas inglesas de La Habana y Manila, y cediéndole Francia la Luisiana a España, ¿no? Francia también, como hemos dicho, devuelve Menorca a Inglaterra, tomada en 1756, y Francia también cedió Canadá, Cabo Bretón y Senegambia y posiciones en la India, a los ingleses, aparte de devolverle Menorca. El tratado del 1763 de París de la Guerra de los 7 años. En 1775 se produce en Lexington el primer enfrentamiento entre milicias de las colonias norteamericanas con tropas británicas. El 4 de julio de 1776 declaran su independencia. Pronto Francia les apoya para compensar sus pérdidas en América del Norte e India en la Guerra de los 7 años, y en 1779 firma España el Convenio de Aranjuez, entrando en la guerra, y antes del 79, en el 76, se ocupó de nuevo Sacramento a los portugueses en el Río de la Plata, de nuevo ocupada, aparte del 62.
tenemos España combatió directamente a los ingleses en Gibraltar. En esta guerra, durante la guerra de independencia americana, España combatió directamente a los ingleses en Gibraltar, Menorca, el Mississippi, Florida, las Bahamas y el mar. Y la amenaza de invasión al sur de Inglaterra, que fue una amenaza muy fuerte, que se juntaron muchísimos navíos ahí en el canal y lo estuvieron dominando, a pesar de tener los ingleses una flota de 40 navíos que la tuvieron que anclar. Y luego, indirectamente, un apoyo financiero y logístico fundamental, importantísimo, básico para las colonias independientes americanas. En 1788 desembarcan en América 6.000 voluntarios franceses, que serían los de Lafayette. Entre el 79 y el 80, Gálvez conquistó todos los fuertes ingleses en la cuenca baja del Mississippi. El 16 de enero del 80, la batalla de Cabo de San Vicente, con varias presas hechas por Rodney, navíos, 4 o 5, y también otro combate en Santo Domingo. Estamos hablando Cabo San Vicente, batalla naval, en Cabo de la Península. El 9 de agosto del 80, Córdoba apresaba el convoy doble británico, el histórico, que iban a América y a la India, con 1.000.000 de libras en oro, 3.000 barriles de pólvora, etcétera, que fue clave. En el 81, Gálvez conquistó Pensacola, el 10 de mayo, controlando la Florida. El 19 de agosto del 81 y hasta el 5 de febrero del 82, recuperación de Menorca, con una invasión con 14.000 hombres. El 6 de mayo del 82 rinde Gálvez a las Bahamas, capturando 70 u 80 barcos ingleses corsarios y mercantes, otro golpe más. Todo esto en conjunción con que el 19 de octubre del 81, que lo situamos después del convoy, 9 de agosto del 80, tenemos el 19 de octubre del 81, Washington derrota al ejército inglés en Yorktown con los franceses en tierra y el bloqueo de la bahía de Chesapeake por la escuadra de Grasse, el francés. El 3 de septiembre del 83, Tratado de Versalles con la independencia americana. En el estallido del 79 por la independencia americana y demás, cuando España declara la guerra, ¿no? Se participa en la independencia, se declara ello en favor de Francia y USA. Los ingleses en el 79 ya habían mejorado las defensas de Gibraltar durante todo el siglo XVIII. Tenía 3 frentes: el sur, el oeste hacia la bahía y el norte. El este era el acantilado, el norte el frente de tierra, con un cordón muralla abaluartada de traza y fábrica española, aunque forrado en parte por los británicos, con foso, puente levadizo y antemuralla con banqueta y camino cubierto. Eso la muralla, que era la parte a nivel de mar del frente norte, batida por la Grand Battery, su propia muralla cubierta por la Grand Battery, y los ingleses establecieron otras defensas adelantadas. Esta puerta de tierra flanqueada por otras baterías también. Esta muralla asciende al monte hasta la Alcazaba y se mete en el mar 200 metros, aquí en el mar, con 30 piezas de artillería más o menos, batiendo desde poniente. Y antes de llegar a esta muralla, cerca de la laguna, a 100 metros de altura, 2 puestos en la roca, zona Torre Redonda. De aquí una línea a la muralla y otra hacia el norte, hasta Forbes Battery, más en la roca, más al norte. Y como último puesto, el más elevado, los puestos más altos que la Calahorra, más de 100 metros, conjunto de puestos de Queen's Battery a 150 metros. Queen's Battery a 150 metros sobre el arenal del istmo, y otras baterías más arriba.
Eso el frente de puerta de tierra, frente de tierra. Frente de mar lo defienden, que es el oeste, el que da a la bahía, lo defienden varios baluartes hacia la bahía, con 170 cañones, entre los bastiones norte y sur. Es el frente costero de la zona urbana. Del bastión del sur salía el muelle nuevo, del bastión del sur sale el muelle nuevo, el muelle viejo por la parte norte. Luego Punta Europa, que es la parte sur, lado sur de la península, con costas altas y acantiladas, reforzados con murallas y baterías, con desembarco peligroso por los bajíos. Desde el muelle nuevo hasta el extremo sur hay 3 calas, y 3 calas, y después ya viene Punta Europa. Bien, la fortificación española de contravalación. Después del intento del 27, se mantuvo el bloqueo terrestre con la construcción de una pequeña muralla de un lado al otro del istmo, a 1500 metros del Tajo. El Tajo es el Tajo vertical, es lo que yo entiendo que es el Tajo. En 1730 se trabajó más para hacerse una línea de contravalación más seria hasta 1735, con un frente de 1300 metros, frente de 1300 metros, entre 2 fuertes, y con 5 plazas de armas entre estos 2 fuertes, todas con banqueta, parapeto y glacis. Glacis es plataforma que hay delante del parapeto, por donde atacarían. Tenemos el fuerte de Santa Bárbara en levante y el fuerte de San Felipe en poniente. Elementos principales de la contravalación protegidos por su gola, por su espalda, contra desembarcos tras la línea. La dotación fundamental eran cañones de A24, piezas pesadas de casi 3 toneladas, largo alcance, unos 150 milímetros de calibre, 15 centímetros de calibre, y 24 libras de proyectil, unos 10 kilos. Entre todos los diversos cañones habían 100 cañones y 60 morteros. Ahora pasamos al bloqueo y asedio de 1779 a 1782 por el general Martín Álvarez de Sotomayor. Y luego del 82 sigue el bloqueo, sigue el asedio, y este conjunto se llama el Gran Asedio, ¿no? La línea de contravalación quedaba a 1,5 kilómetros al norte de la batería Willis, y 200 metros más lejos las defensas de Puerta Tierra. A 1,5 kilómetros de la batería de Willis y a 200 metros más todavía de las defensas de Puerta de Tierra. Se quiere abrir trincheras y paralelas aproximándose, y entonces cavar minas para alcanzar el foso o para volar hornillos bajo las defensas enemigas, o establecer baterías de brecha que desportillasen las murallas. No se podía garantizar el bloqueo naval total que pudiese rendir por hambre la plaza. Se debía trazar trincheras con ramales en zigzag para evitar el fuego enfilado que desembocan en paralelas al frente enemigo, ¿no? Paralelas desde las que hacer fuego. En las paralelas se construían baterías, plazas de armas y almacenes para tirar al enemigo, callar sus piezas y permitir el avance de los ramales hacia una segunda paralela. Según se cavaba la tierra extraída, formaba el propio parapeto del ramal, ¿no? De anchura el ramal de un carro de provisiones, para rodar una pieza de artillería. Los merlones de las baterías con cestones o toneles llenos de tierra. Cuando comenzó el gran asedio, la guarnición de Gibraltar era de 5.382 hombres, con 6 compañías de artillería con 485 artilleros y 122 ingenieros y artificieros, y de todos estos unos 1.500 hannoverianos de Hannover, territorio original de la dinastía reinante en Gran Bretaña desde 1714 con el ascenso al trono de Jorge I.
En junio del 79 se informa a los ingleses de las hostilidades, declaración de guerra, y se expulsan a los ciudadanos británicos de territorio hispano. Muchos batallones, 14 batallones y regimientos, 5 españoles y un regimiento irlandés, otro italiano y otro suizo, además de milicias y granaderos provinciales. Con Carlos III cada regimiento eran unos 500 hombres. Además de los milicianos y granaderos provinciales, de caballería española unos 7 o 10 escuadrones de caballería española, 7 a 10 escuadrones, ingenieros y artilleros de mar y tierra y posteriormente una brigada francesa. Hasta octubre 1780 no comenzaron las obras en las avanzadas. Conforme van progresando quedan las obras más expuestas a las defensas enemigas de la montaña, del muelle viejo y de la plaza. La mayoría de las bajas se darán en estas obras. José Cadalso murió en una batería, y decía la dominación de las baterías enemigas nos obliga a formar trincheras más altas y reforzadas que lo regular. Se necesita más tiempo para construirlas. En noviembre de 1780 los ramales ya se han acercado 450 metros del peñón. Proceden a construir un espaldón para construir la batería de morteros llamada de San Carlos. Esta alcanzaba la plaza, situada a 100 metros la batería, situada a 100 metros de la torre del molino de viento. Durante 1781 continuaron obras entre esta batería de San Carlos y la orilla de la bahía. A partir de octubre del 81 se abren nuevas baterías para ampliar el frente. Se abren la de morteros y cañones de San Pascual y la de cañones de San Martín, ambas al oeste de San Carlos. Oeste es poniente, hacia poniente. En 1727 no se llegó a abrir brecha en las defensas, ¿no? Ahora en de 1779 tampoco se llegará a abrir brecha en las defensas. El ataque artillero español lanzó decenas de miles de proyectiles que arrasaron completamente la parte septentrional de la población. Los ingleses construyeron más defensas en la trama urbana, dentro de la trama urbana, por si se superaba el frente de tierra. En los campamentos españoles, a finales del 79 llovió mucho y obligó a construir barracas para sustituir las tiendas de campaña. En enero llovió tanto que hubo que redistribuirlos por las poblaciones. La flota de Rodney en Gibraltar dificultaba el aprovisionamiento de hombres y animales españoles y franceses. A finales de 1781 el casco urbano estaba devastado, mudándose los soldados y demás gente, unos 1500 familiares o comerciantes, al sur del muelle viejo. Para los defensores era duro, fuertes lluvias, escasez de provisiones, los bombardeos nocturnos de las bombarderas de Barceló tuvieron que aguantar 3,5 años de gran asedio. 3,5 años de gran asedio. Hubo deserciones, hubo deserciones en ambos bandos, que se pagaban con la horca, con visibles ejemplos en la línea española. Sobre la salida inglesa de 1781. La noche del 26 al 27 de noviembre de 1781 los británicos hicieron una salida gruesa con 2.500 hombres y herramientas y fuegos incendiarios. Mediante un desertor balón, el general inglés Elliot se informó de las defensas, sobre las escasas fuerzas que defendían las 3 baterías avanzadas.
cerca de la orilla de la bahía, de este a oeste, la de San Carlos con 8 morteros, la de San Pascual con 2 morteros y 6 cañones alzados a 45 grados, enclavados en tierra, y que iban enclavados en tierra contra las baterías altas de la montaña, y luego la batería con 12 cañones de San Martín, de este a oeste. Salen los ingleses en 3 columnas a las 2:45 de la madrugada en silencio. Las avanzadas españolas dieron la alarma cuando todavía no habían superado la laguna. Salía una columna por el pie de monte y 2 columnas por la orilla de la bahía. La de pie de monte, con 800 hombres, tomaron con rapidez el extremo oriental de la primera línea y empezaron a demolerla. Parte de estos hannoverianos que atacaban, por error terminó en la batería de San Carlos, que defendían 70 españoles que retrocedieron, la de San Carlos. Entonces, detrás de los hannoverianos llegó otra de las columnas inglesas con 600 hombres y atacaron San Carlos, que estaba ocupada por sus compañeros hannoverianos, hasta que se aclararon. La tercera columna de 900 hombres por la orilla de la bahía se apoderó de la batería de San Pascual y San Martín. Procedieron a incendiarlas. Las tropas españolas se defendieron en el 4º ramal y se replegaron hasta la línea. Los refuerzos españoles ocupan el 3er ramal y detienen el incendio en el comienzo del 4º ramal. Los atacantes incendiaron las baterías y clavaron 10 morteros y 18 cañones de bronce de A24. Clavaron 10 morteros y 18 cañones de bronce de A24 por la mañana fueron recuperados para ser reparados. Hubo 2 muertos españoles y 14 heridos y 11 presos. Los españoles dispararon la artillería desde la línea y creen haber causado muchas bajas. Los ingleses dicen 7 muertos y 22 heridos. A las 5 de la madrugada los ingleses estaban de vuelta. El comandante de línea español, Urbina, fue suspendido de empleo y condenado a 3 meses de prisión militar y otros castigos a otros oficiales. Se incrementó la guardia nocturna hasta los 500 granaderos y 100 caballos. 20 meses después, con Crillón, llegaron a ser casi 3.500 de guardia nocturna cada noche. Con esto se interrumpió la actividad artillera desde las líneas españolas, que no se reinició hasta semanas más tarde. Y en las horas siguientes el incendio alcanzó los repuestos de pólvora de las baterías volándolos. Los taludes exteriores de tierra de las trincheras se mantuvieron y facilitó la reconstrucción. Perdió credibilidad el comandante general español, reemplazado unos meses después por Crillón. Una salida con 2.500 ingleses en 3 columnas contra las 3 baterías apenas estaban defendidas. Una de ellas, por ejemplo, con solo 70 hombres. Seguimos. Operaciones navales. La Armada española, apoyada en ocasiones por la francesa, se mostró incapaz de cerrar el bloqueo marítimo. Aprovisionaban desde Inglaterra, Menorca o Marruecos o Portugal. Desde 1780 empezó el 79 nosotros el ataque, y en 1780 el sultán marroquí cerró los puertos a los ingleses, y en las primeras semanas de 1782 se rendía Menorca. En julio de 1779 comenzó el bloqueo marítimo de la plaza, con una flota francesa patrullando en Brest, en el Atlántico francés, otra flota entre los cabos de San Vicente y Espartel y el Golfo de Cádiz, otra flota entre los cabos de San Vicente, Espartel y el Golfo de Cádiz. Y por último, en el estrecho y en la bahía de Algeciras, la escuadra de Barceló, leyenda contra la piratería, con unidades sutiles y algunas veces 1 o 2 navíos y fragata. Unidades sutiles como los jabeques, galeras y lanchas artilladas. Esto para interceptar corsarios y arriesgados comerciantes desde Berbería, Menorca o Portugal.
estas unidades sutiles eran insuficientes para los convoys con navíos y fragatas, que debían interceptarlos la segunda flota dicha entre Los Cabos y el Golfo de Cádiz, pero resultó ineficaz. Barceló hizo construir en los astilleros del río Palmones unas lanchas artilladas, embarcaciones de 15 metros de eslora con remos y vela latina, muy rápidas y maniobrables, que apenas sobresalían del mar y eran blancos difíciles. Podían estar protegidas por láminas de corcho o hierro. Las lanchas cañoneras llevaban un cañón de A24 y las bombarderas un mortero, utilizados estas naves para bombardear las posiciones. El mando inglés hizo construir también 12 cañoneras, aparte los corsarios españoles armados en los puertos del estrecho. El 16 de julio de 1779 llegó a la bahía parte de la escuadra de bloqueo del estrecho, con 2 navíos, 3 fragatas, varios jabeques y lanchas artilladas, con Juan de Lángara. La del estrecho es la que hay más cercana, la Sutil y tal, para apoyar a la Sutil en el estrecho, no la de Los Cabos, pienso yo. Una parte sí que venían esos navíos. El 23 de noviembre de 79 trataron de salir de la bahía para interceptar, y fueron arrastrados por el tiempo hasta las costas de Estepona y no pudieron volver a la bahía hasta el 2 de enero. El 23 de noviembre estos navíos, 2 navíos, 3 fragatas, varios jabeques y lanchas artilladas con Juan de Lángara. Bueno, esto fue lo que entró en el 16 de julio del 79. El 23 de noviembre los que hayan trataron de salir de la bahía para interceptar y fueron arrastrados por el tiempo hasta las costas de Estepona y no pudieron volver a la bahía hasta el 2 de enero. Resulta que hasta 3 veces rompieron el bloqueo los convoys ingleses. Lo cruzaron, no es que lo rompieran, simplemente lo cruzaron. La primera el 18 de enero de 1780. Que ha sido cuando hemos visto que han sido arrastrados hasta Estepona, no pudieron volver hasta la bahía el 2 de enero, hasta el 2 de enero, pero el 18 de enero después, con el almirante Romney y 21 navíos de línea y numerosos transportes, cruzaron, el 18 de enero. En su trayecto desde Inglaterra atacaron un convoy español que iba de San Sebastián a Cádiz y batallaron con la escuadra de Juan de Lángara, la de Los Cabos. Fue el 16 de enero del 1780 en el Cabo de San Vicente, con derrota española, porque dispersa la flota española no presentó formación y sólo opuso 5 navíos a los ingleses, siendo batidos y apresado el navío del jefe de escuadra español, el Fénix. El segundo convoy que entró en la plaza fue en abril de 1781, con la guarnición falta de provisiones, la alimentación muy racionada. El 12 de abril del 81 llegó el almirante Darby con 28 navíos, 10 fragatas, 5 balandras y 100 transportes, mientras la escuadra de Luis de Córdoba estaba fondeada en Cádiz con 32 navíos, y no se pudo evitar. Esto en abril del 81, fondeada en Cádiz la de Córdoba con 32 navíos, la que capturó el convoy del 9 de agosto del 80. Y un último convoy el 15 de octubre de 1782, frustrando los esfuerzos de Crillon, en el gran asedio. 15 de octubre del 82. Bueno, seguimos. El 7 de junio de 1780 se intentó incendiar las naves en Gibraltar con 9 barcos incendiarios, pero reaccionaron los defensores y no se pudo. Durante el largo sitio hubo muchas acciones de fuerzas sutiles de ambos bandos.
Bloqueo y asedio por el duque de Crillon 1782-3. El duque de Crillon-Mahon era un militar francés natural de Aviñón al servicio de España desde la campaña de Portugal de 1762, que entraron en Portugal. Encabezó el 19 de agosto de 1781 el desembarco en Menorca del ejército hispano-francés de 16.000 hombres apoyado por la escuadra de Buenaventura Moreno. Con la rápida victoria en la isla, relevó a Álvarez Sotomayor sobre Gibraltar. Llega un convoy de más de 80 velas con 4 regimientos y artillería, municiones y pertrechos a finales de mayo del 82 para reforzar el asedio que lleva desde el 79. Y otro convoy más el 18 de junio con 60 embarcaciones con Crillon y 4.000 soldados del ejército francés, también con soldados alemanes y con sus propios artilleros y ingenieros. En otoño de 1782 hay unos 15.000 aliados en el campo y unos 8.000 defensores de guarnición. Vinieron al asedio el futuro Carlos X de Francia, el marqués Lafayette de América, d'Estaing, que en 1779 había arrebatado a los británicos las islas de San Vicente y Granada. El plan de ataque para el verano era con 200 piezas desde la línea tirar a las baterías del Muelle Viejo y Montaña y con 10 navíos de línea tirar a Punta Europa, desde Occidente y desde Oriente a Punta Europa, simulando desembarco en Punta Europa. Y se construirían 10 baterías flotantes según diseño de ingeniero francés, empalletados, baterías flotantes empalletadas contra el Muelle Viejo, y 6 baterías flotantes más otros contra el Muelle Nuevo, además de 40 lanchas bombarderas y protegiendo otras 40 cañoneras contra ataques navales británicos. Es decir, 10 baterías flotantes contra el Muelle Viejo, 6 baterías flotantes y otros contra el Muelle Nuevo, que es el del sur, además de 40 lanchas bombarderas, de las de Barceló serán, y protegiendo otras 40 cañoneras, también de Barceló, supongo, contra ataques navales británicos y las fuerzas sutiles británicas. Y finalmente varias bombarderas atacarían la zona poblada al sur del Peñón para crear confusión. Querían abrir brecha en las murallas y asaltar, ¿no? Pero creando confusión en la zona sur y simulando un desembarco. Había 200 compañías de soldados y 190 embarcaciones ligeras para su transporte. Las baterías flotantes se construían en los astilleros de Algeciras cerca del Chorruelo. Crillon aumentó la guarnición de la línea. Conforme avanzaban las obras adelantadas, las guardias de trinchera eran 3.466 hombres cada noche. Las guardias de trincheras según avanzaban las obras. Se trabajaba con rapidez. En una noche trazados un ramal de más de 1.200 metros y un espaldón de casi 500 metros. En una noche, un ramal de 1.200 metros y un espaldón de casi 500 metros. Se estableció batería más avanzada, que llaman la del reducto. Se conducían millares de fajinas y salchichones a las posiciones. Esto es para atrincherarse, para los parapetos y las tierras, etcétera. Trabajaban hasta 7.000 hombres cada noche, y no fue herido ni un hombre en estos trabajos. Los ingleses disparaban con ventaja de altura y podían alcanzar las trincheras. La artillería española tiró contra estos puestos y llegó a desmontar cañones y alcanzó varias veces repuestos de pólvora, y desmontó puestos, con sus defensas los desmontó, de estos puestos de las alturas. Las baterías flotantes de Darson, el ingeniero que las diseñó, ingeniero francés, eran diseñadas para ser resistentes a incendios y a hundirse. Iban empalletadas, como los buques antes de entrar en combate,
consiste en arranchar en las redes de las batallolas sobre las bordas los cois, con Y, que envolvían la ropa de los marineros. Repito, empalletar, consiste en arranchar en las redes de las batallolas sobre las bordas los cois que envolvían la ropa de los marineros. Ahora lo explicaré mejor. Tenían un sistema de refrigeración, estas baterías flotantes, para evitar el incendio de la obra viva. Un juego de bombas hidráulicas haría circular agua por unos conductos refrigerantes situados entre el forro exterior del buque y las paredes de las baterías cubiertas con el forro. En definitiva, se trataba de fragatas y navíos con toda la artillería en un costado y lastre en el opuesto, con casco doble y relleno de viruta de corcho y estopa para sofocar incendios. Con casco doble y relleno de viruta de corcho y estopa para sofocar los incendios. Desde principios de mayo del 82 llegaban a Algeciras los cascos de embarcaciones para empalletarse. Para proteger el fondeadero se construyó una cadena de hierro que el Levante rompió el 3 de septiembre y la batería de Barceló. Posteriormente sería Fuerte de Santiago, al norte de Algeciras. Otras baterías se construyeron en el arsenal de la Carraca junto a Cádiz. En total se construyeron 10 baterías flotantes, 5 de 2 puentes, 2 puentes de artillería y 5 de 1, con 144 cañones de bronce de A24, aparte otros 70 cañones embarcados de reserva. El ataque de septiembre de 1782. El 9 de septiembre, desde el amanecer, comienza el ataque artillero. Las 200 piezas de tierra tirando 6.830 disparos este día, 9 de septiembre del 82. Las lanchas artilladas y 9 navíos tiraban intermitentemente por el fuerte y cambiante viento. Por el tiempo, el día 13 las baterías flotantes abandonan el fondeadero con su enorme peso. Había cesado el levante que no las dejaba salir del fondeadero. Las baterías, con la mitad del trapo desplegado y algo de poniente, se situaron ante las defensas inglesas, desde el muelle viejo alineadas hacia el sur. Comenzaron a disparar y les respondieron. Trataron de atacar el King's Bastion y abrir brecha por ahí. Era la mejor defensa y la más moderna. Decían los ingleses de las baterías: nuestras más pesadas granadas a menudo rebotaban en sus cubiertas, mientras que los tiros de 32 libras se mostraban incapaces de hacer mella en sus cascos. Pero con las baterías a unos 800 metros tampoco dañaban las defensas. 400 metros era lo previsto y estaban a 800 metros, 800, 600, y faltaba precisión por el cabeceo de la batería. Parecía imposible abrir brecha, concentrar fuego. Los ingleses, tirando con balas rojas calentadas en hornillos, el 8 de septiembre incendiaron la batería de Mahón, que es el reducto que hay en tierra, y por la tarde las primeras llamas en las baterías, en las propias baterías flotantes, aunque el día 13 de septiembre las baterías abandonan el fondeadero y tal, y aquí dice el 8 de septiembre, será por la tarde del 13 de septiembre seguramente las primeras llamas en las baterías por quedarse encajadas en la obra balas rojas. Pasada la medianoche no había posibilidad de mantener el ataque. Ardían 3 baterías y estaban desarboladas. Crillon autorizó el incendio de todas por sus ocupantes, con camisas embreadas. Las tripulaciones se arrojaron al mar y a las lanchas. Al amanecer, las empalletadas habían sido abandonadas, siendo recogidos muchos náufragos por las falúas británicas. Se perdieron 214 cañones de bronce, 133.000 balas y 20.000 quintales de pólvora. Las bajas de esta operación de las baterías rondaron el millar.
los británicos capturaron 350 náufragos. Este fue el desastre del 13 al 13 al 14 de septiembre del 82, con lo de las baterías flotantes. Será posible 133.000 balas perdidas, que tenían que haber terminado en el frente de tierra de Gibraltar y en Punta Europa, donde tenían menos cañones los británicos, en Punta Europa, y habían 3 calas. Bueno, quién sabe. Seguimos. La artillería del Istmo continuó su bombardeo, a pesar de esto, a partir del 13-14 de septiembre del 82, continuó su bombardeo, y el ataque de las lanchas artilladas también continuó. Las obras más avanzadas, más impulso. Se trataba de abrir el ramal de 600 metros desde el centro de la anterior paralela a la altura de la batería incendiada de Mahón, desde esta altura, desde el centro, un ramal de 600 metros. Tras el verano, la plaza de nuevo estaba en apuros por víveres, los defensores, ya que no había habido convoy desde marzo del año anterior, 81. Los desertores de Gibraltar informaban de centenares de hombres enfermos de escorbuto, escasez de comestibles y vino o agua ardiente. Pero en la noche del 10 de octubre hubo un terrible temporal del sur. La flota se amarró con firmeza, pero hizo varar 4 o 5 navíos y fragatas. El San Miguel fue arrastrado bajo los cañones de Gibraltar y hubo de rendirse. Se fueron a pique 15 lanchas cañoneras. Aun así, la escuadra de Luis de Córdoba, con medio centenar de navíos, medio centenar de navíos Luis de Córdoba. Estamos hablando 10 de octubre del 82. Van viendo que unas fragatas inglesas que van adelantadas de un convoy, estas fragatas inglesas entraban, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, la flota hispano-francesa trata de hacerse a la mar para cerrar el estrecho. Hay un fuerte viento de poniente que llevó sus barcos a aguas malagueñas de nuevo, De nuevo le ha pasado lo mismo. Mientras los de Howe alcanzaban su objetivo, Fue el 15 de octubre del 82. Tercer gran convoy con 30 navíos y otros transportes. Descargaron y volvieron a partir. Fue alcanzado por Córdoba en Cabo Espartel con un combate sin mayor consecuencia. Entonces hemos visto, de nuevo, se ha liado el tiempo con los ingleses y ha evitado que cierren el convoy. ¿Dónde estaba? Hemos visto que hubo un convoy en el 16 de enero del 80, la batalla en el Cabo de San Vicente, que no lo pudo frenar ese convoy Lángara, porque estaban desordenados los navíos y no presentó formación, y ese convoy entró. El segundo convoy en abril del 81, que ya estaba la alimentación muy racionada. La escuadra de Luis de Córdoba estaba fondeada en Cádiz con 32 navíos. Este no es. Sí, bueno, el primer convoy de enero del 80, que fue el de Lángara, el de combate con Lángara el 17 de enero del 80. Antes había salido la del Estrecho a intentar también apoyar el cierre, y fue desplazada a Estepona en enero del 80 por el viento de poniente. Lo mismo que le ha pasado ahora en el 82. Como decimos, los de Howe en el 82 alcanzaban su objetivo. Fue el 15 de octubre, tercer gran convoy con 30 navíos y otros transportes descargaron y volvieron a partir, alcanzado por Córdoba en Cabo Espartel con un combate sin mayores consecuencias. Con esto empiezan a abandonar el asedio las autoridades y las tropas. A finales de noviembre del 82 se embarcaba la artillería con destino a América, que con suerte alguna terminaría en Puerto Rico, una defensa impresionante de artillería en el 97,
todavía se hacían obras en el istmo. El 2 de febrero del 83, correo con aviso de firmarse la paz. Al finalizar marzo entró el primer bote con provisiones desde Algeciras en Gibraltar. Que esto no se tenía que haber permitido, tenía que haber seguido ahí el bloqueo marítimo el máximo posible y por tierra también. El gran asedio había finalizado y Crillon, visitando a sus tropas de servicio en los puestos avanzados, concluía: señores, el rey no ha querido darnos lugar para tomar la plaza, que si no, ciertamente la tomáramos. Fíjate que les cuesta un convoy, han tenido suerte. Si hubiera parado ese convoy, el último del 82, con tantos cientos casos de escorbuto, se hubiera rendido. Tenían miles de personas y cuando no tienes comida mueren miles de personas rápidamente. El alto el fuego es un acuerdo preliminar al Tratado de Versalles de 1783. Negativo para el Imperio inglés, derrotados en América y Menorca. Solo sus triunfos en Gibraltar y en la batalla de Les Saintes, Guadalupe, en 1782, donde Rodney desbarató la flota francesa de De Grasse. En Norteamérica la independencia de los USA y la Florida para España, conservando Canadá a los ingleses con algunos puestos franceses. España entregaba la Luisiana occidental a Francia, que también obtenía Tobago y Santa Lucía en las Antillas y el Senegal en África. Holanda reconoció a Inglaterra libre navegación por el Índico. Y este ha sido los asedios los intentos a Gibraltar, el de 1704, ahí que fue el que realmente tuvo asaltos. Tanto la pena fue que por el acantilado, por la costa este del acantilado del Peñón, tenía que haber entrado en un chorrete continuo. En fin, lo que no se hizo en ese momento tampoco se hizo, por ejemplo, en Anual, cuando se tenía que haber socorrido Igueriben, que llevaba 1 o 2 noches sin haberles entrado el convoy y les habían puesto los puestos en la noche los moros, y ahí se tenía que haber tirado todo, asaltar todo en la noche, y si hubiera ganado eso, se hubiera cogido Igueriben y se hubieran retirado. Ahí ha faltado eso. Y en fin, ya lo dice Crillon: señores, el rey no ha querido darnos lugar para tomar la plaza con esta paz sellada en el 83, a pesar de que ganaba la Florida para España. Y hay que recordar que Inglaterra ofreció Gibraltar a España si España no ayudaba a los colonios ingleses, a los colonios americanos, y no se consideró eso, no se aceptó eso. Que fíjate lo que se hubiera ganado. Bueno, se ganó mucho más, la Florida teníamos en ese momento. Bueno, aquí se acabó. Buenas tardes, gracias.